Mi familia me obligó a pagar renta a los 14 años, pero cuando mis abuelos descubrieron que mis padres robaron mi fondo educativo para dárselo a mi hermano, los desheredaron y me lo dieron todo a mí. Tengo 18 años, estudio arte en una universidad increíble, y si me hubieras preguntado hace 2 años si esto era posible, te habría dicho que estabas loco, porque, la verdad, durante la mayor parte de mi vida, fui básicamente la hija que no importaba, la que estaba ahí solo para pagar cuentas y ser la sombra de mi hermano perfecto. Y sé que suena dramático, pero necesito contarles esta historia, porque todavía hay días en los que me despierto, y no puedo creer que realmente logré salir de todo eso. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando tenía como 5 años. Fue en Navidad. Y recuerdo ese día perfectamente porque fue la primera vez que realmente entendí que algo estaba mal en mi familia, aunque obviamente no tenía las palabras para explicarlo en ese momento. Mis papás habían comprado regalos, ya sabes, lo típico de Navidad, y había 2 cajas debajo del árbol. Una era grande y la otra era más pequeña. Yo era una niña, ¿me explico? Así que, obviamente asumí que la caja grande era para mí porque era la más chica de la familia. Connor tenía como 13 años entonces. Total que abro mi regalo, y es este set de arte hermoso, como con acuarelas y crayones y todo, y yo estaba súper emocionada porque siempre me había encantado dibujar. Pero entonces mi papá, literal en medio de mi felicidad, me arrebata la caja de las manos y se la da a Connor, y me dice, no, este es para tu hermano, el tuyo es el otro. El otro era básicamente un libro para colorear barato y una caja de crayones de esos de $1. Connor ni siquiera quería el set de arte, tipo, él estaba en deportes y videojuegos, pero mis papás insistieron en que era suyo. Lloré todo el día, obviamente. Tenía 5 años y no entendía por qué mi papá me había quitado mi regalo para dárselo a Connor cuando Connor claramente no lo quería. Pero lo que realmente cambió todo fue que mis abuelos, los papás de mi mamá, estaban ahí ese día, vieron todo, y, como una semana después llegó un paquete enorme a la casa. Mis abuelos me habían mandado una casita de perro de esas de madera, pintada de colores brillantes, con mi nombre en la entrada. Era lo suficientemente grande para que yo pudiera sentarme adentro. Y venía con su propio set de arte y libros y cojines. Mis papás trataron de decir que era muy caro, y que debían devolverlo, pero mis abuelos básicamente les dijeron que se callaran. Desde ese día, esa casita fue mi refugio. Me la pasaba ahí adentro dibujando. Y fue como el inicio de una relación súper especial con mis abuelos que literalmente me salvó la vida años después. Las cosas solo empeoraron conforme crecí. Cuando tenía 13 años, mis papás decidieron que necesitábamos mudarnos a una casa nueva. Una casa carísima en un vecindario elegante, ya sabes, de esas con jardín enorme y cocina moderna y todo el rollo. ¿Por qué? Porque Connor iba a empezar la universidad y querían que tuviera la casa perfecta, para atraer a sus amigos. Los dos son profesores universitarios, mi mamá y mi papá. Entonces, no es que fueran pobres, pero tampoco estaban nadando en dinero. ¿Me explico? Pero para ellos valía la pena endeudarse con tal de que Connor tuviera lo mejor. Recuerdo que para esa Navidad, cuando nos acabábamos de mudar, yo le compré a Connor un reloj. No era nada del otro mundo. Tipo, me había costado como $50 que había ahorrado de mi mesada, pero era bonito, y pensé que le gustaría. Lo envolví súper bien y se lo di en la cena de Navidad. Connor lo abrió y dijo, «Oh, gracias, está bien». Y yo me sentí orgullosa, ya sabes, porque había logrado comprarle algo con mi propio dinero. Pero mi papá lo agarró, lo miró, y dijo, «Esto es muy básico para Connor», y literal se lo quitó y lo guardó en un cajón. Después descubrí que lo habían vendido en línea. Ni siquiera me devolvieron el dinero. Pero lo que realmente me destruyó fue lo que pasó cuando cumplí 14 años. Era mi cumpleaños. Un martes normal. Nada especial planeado porque nunca había fiestas para mí de todas formas. Mis papás me sentaron en la mesa del comedor después de la escuela y me dijeron, «Mira, ya tienes 14. Ya estás lo suficientemente grande para trabajar, así que de ahora en adelante vas a tener que pagar tus propios gastos». Y cuando digo mis propios gastos, me refiero a todo. Ropa, útiles escolares, productos femeninos, todo. Connor estaba en su segundo año de universidad en ese momento, y mis papás le pagaban absolutamente todo, la colegiatura completa, su departamento, su carro, sus salidas, todo. Pero yo, con 14 años, tenía que conseguir un trabajo de medio tiempo. Conseguí trabajo en una tienda de ropa del centro comercial. Ganaba como $7 la hora y trabajaba todos los fines de semana, y algunos días entre semana después de la escuela. Era agotador. ¿Me explico? Tipo,
Tenía 14 años, y debería haber estado preocupándome por la tarea y los amigos, no por si iba a poder comprarme tampones ese mes, pero la cosa es que mis papás lo veían como algo completamente normal. De hecho, le decían a la gente que estaban enseñándome responsabilidad y disciplina, como si fueran padres del año o algo así. Mis abuelos se enteraron porque un día me vieron en el trabajo cuando pasaron por el centro comercial. Mi abuela casi se pone a llorar ahí mismo. Me preguntaron qué estaba pasando y les conté todo tipo. No iba a mentirles. Ellos fueron directamente a confrontar a mis papás. Fue una pelea horrible. Podía escuchar los gritos desde mi cuarto. Mis abuelos básicamente les dijeron que eran unos monstruos por hacerme trabajar siendo menor de edad, para pagar mis propias cosas, mientras Connor vivía como rey. Mis papás se defendieron diciendo que yo necesitaba aprender el valor del dinero, que Connor era diferente porque estaba en la universidad y tenía un futuro brillante por delante, y que yo de todas formas no iba a lograr mucho en la vida. Sí, dijeron eso, mis propios padres. Con 14 años. La discusión terminó con mis papás dándoles un ultimátum a mis abuelos. Les dijeron que dejaran de meterse o no volverían a verme. Pero antes de irse ese día, mis papás me dijeron algo que me dejó helada. Me dijeron, ya que tus abuelos creen que te tratamos tan mal, ahora vas a empezar a pagar renta o te largas de esta casa. Tenía 14 años. 14. ¿En serio? ¿Renta? Les dije que no tenía suficiente dinero, que apenas me alcanzaba para mis cosas. Y mi papá me respondió, entonces consigue más horas o vete a vivir con tus abuelos si tanto te quieren. Hablé con mis abuelos esa noche llorando por teléfono. Querían que me fuera a vivir con ellos de inmediato, pero yo tenía miedo, la verdad. Tenía miedo de que si me iba, mis papás nunca más me hablarían. Y por más horrible que suene, todavía tenía esa esperanza estúpida de que algún día me quisieran como querían a Connor. Así que hice un plan con mis abuelos. Ellos me darían dinero extra en secreto para poder pagar la renta que mis papás exigían, y yo me quedaría en la casa hasta que cumpliera 18 y pudiera irme legalmente sin problema. Entonces sí, desde los 14 hasta los 18 años, estuve pagando renta en la casa de mis padres. $300 al mes, que no suena como mucho, pero cuando ganas $7 la hora y eres adolescente, es básicamente todo tu sueldo. Mis abuelos me ayudaban en secreto. Me depositaban dinero cada mes para que pudiera sobrevivir, pero mis papás nunca supieron eso. Ellos pensaban que yo estaba pagando todo con mi trabajo, y estaban orgullosos de sí mismos por enseñarme responsabilidad. Mientras tanto, Connor seguía siendo el niño dorado. Se graduó de la universidad cuando yo tenía 16, y mis papás le hicieron una fiesta enorme. Tipo, invitaron a toda la familia extendida, rentaron un salón, contrataron catering, el paquete completo. Yo trabajé ese día para poder pagar mi renta del mes siguiente. Nadie notó que no estuve en la fiesta hasta el final cuando llegué directo del trabajo. Mi mamá solo me dijo, podrías haberte esforzado más por llegar temprano. Es un día importante para tu hermano. Las cosas con Connor se pusieron raras después de que se graduó. Conoció a una chica, se enamoró súper rápido, y decidieron casarse. Pero no fue una boda normal, no. Se fueron a Las Vegas y se casaron ahí, solo ellos dos, sin decirle a nadie hasta después. Mis papás se pusieron furiosos. No porque Connor se hubiera casado, sino porque no había sido la boda grande y perfecta que ellos habían imaginado para su hijo perfecto. Mi mamá literalmente lloró durante días diciendo que le habían robado la oportunidad de ser madre de la novia, o bueno, del novio en este caso. Pero lo peor fue que mis papás empezaron a meterse en el matrimonio de Connor de una forma súper tóxica. Le decían que su esposa no era suficientemente buena para él, que se había casado muy joven, que debería enfocarse en su carrera primero. Llamaban a Connor constantemente. Aparecían en su departamento sin avisar, literal le hacían la vida imposible a su esposa. Y Connor, porque siempre había sido el consentido, y nunca había tenido que contradecir a mis papás, no los defendía a ella. No ponía límites. Simplemente dejaba que mis papás hicieran lo que quisieran. El matrimonio duró menos de 2 años. Su esposa pidió el divorcio. Y honestamente no la culpo. Connor estaba devastado. Y mis papás actuaron como si ellos fueran las víctimas. De repente, su hijo perfecto estaba divorciado y viviendo solo, y ellos no podían entender por qué. Yo sabía exactamente por qué, pero obviamente nadie me preguntó mi opinión, y luego vino el día que cambió todo. Yo tenía 18 años, acababa de cumplirlos como 2 semanas antes. Estaba en mi último año de preparatoria, en plenos exámenes finales, estresadísima porque necesitaba buenas calificaciones para poder aplicar a universidades. Connor había estado pasando por un momento difícil después del divorcio, viviendo en un departamento diminuto,
y mis papás decidieron que la solución era que se mudara de regreso a la casa, a mi cuarto. Mi cuarto que yo había estado pagando renta para poder tener. Llegué de la escuela un día y todas mis cosas estaban en cajas en la entrada. No es broma, todo. Mi ropa, mis libros, mis materiales de arte, hasta mi cepillo de dientes. Mi papá estaba parado ahí con los brazos cruzados y me dijo, Connor, necesita tu cuarto. Así que, o encuentras otro lugar donde quedarte, o puedes dormir en el sofá, pero ya no puedes estar aquí. Algo se rompió en mí en ese momento. No lloré, no grité, solo me quedé ahí parada mirándolo, y le dije, ¿en serio? Después de 4 años pagando renta me corren 2 semanas antes de mis exámenes finales, y mi mamá, que había estado en Landominion, cocina, salió y dijo, no seas dramática, es solo temporal hasta que Connor se estabilice, pero yo sabía que no era temporal. Sabía que Connor se iba a quedar, y yo iba a ser la que terminaría en el sofá permanentemente o peor. Llamé a mis abuelos. Les dije, necesito irme ahora. Llegaron en menos de 1 hora con una camioneta. Mis papás trataron de detenerlos, diciendo que estaban siendo dramáticos, que yo estaba siendo una niña mimada, que solo necesitábamos encontrar una solución. Pero mi abuelo, que siempre había sido la persona más tranquila del mundo, les dijo, ustedes tuvieron 18 años para ser padres decentes, y fracasaron. Ahora ella se viene con nosotros, y no vamos a discutir esto. Empacamos todas mis cosas en silencio mientras mis papás miraban. Connor ni siquiera estaba ahí. Creo que estaba trabajando o algo así. Justo antes de irme, mi mamá me dijo, vas a arrepentirte de esto, vas a volver rogando cuando veas que el mundo real no es tan fácil como crees. Le dije, ya he estado viviendo en el mundo real desde los 14, cuando me obligaste a trabajar y pagar renta. Tú nunca tuviste que preocuparte por eso, porque tus papás te amaron. Me fui y no miré atrás. Vivir con mis abuelos fue como respirar por primera vez en años. No tenía que pagar renta. No tenía que trabajar todo el tiempo. Podía enfocarme en mis estudios y en mi arte. Mis abuelos me apoyaron completamente. Me preguntaban cómo estaba. Se interesaban en mi día. Cocinaban mis comidas favoritas. Era lo que una familia normal debería ser. ¿Me explico? Pero como 2 meses después, mis papás aparecieron en la casa de mis abuelos. No llamaron antes, no avisaron. Solo llegaron un domingo por la mañana tocando la puerta insistentemente. Mi abuela abrió, y ellos entraron como si nada, actuando como si fueran a tener una conversación civilizada. Pero no venían a disculparse ni a preguntarme cómo estaba. Venían a pedir dinero. Resulta que, después de que me fui, no podían pagar la hipoteca de la casa. ¿Por qué? Porque los $300 que yo pagaba de renta cada mes habían estado cubriendo una parte significativa de sus gastos. Sin ese dinero, más todo lo que seguían gastando en Connor, estaban cortos cada mes. Mi mamá, con lágrimas en los ojos, me suplicó que volviera y siguiera pagando renta, o que al menos les diera dinero para ayudar con la hipoteca. Me dijo que era mi responsabilidad como parte de la familia ayudar en tiempos difíciles. No podía creerlo. Literal me quedé ahí sentada en shock escuchándola. Le dije, me corriste de mi propio cuarto 2 semanas antes de mis finales, ¿y ahora quieres que te dé dinero? Y mi papá dijo, bueno, también es culpa de Connor, pero él no tiene tanto dinero ahora mismo, así que necesitamos que tú contribuyas. Mis abuelos los echaron de la casa. Les dijeron que nunca más volvieran a pedir dinero, que nunca más intentaran manipularme, y que si volvían a aparecer sin invitación llamarían a la policía. Pero antes de irse, mi abuelo dejó caer una bomba que yo no esperaba. Les dijo a mis papás que habían cambiado su testamento. Resulta que mis papás estaban contando con recibir una herencia significativa cuando mis abuelos fallecieran, era como su plan de retiro o algo así, pero mis abuelos habían decidido darle la parte de mis papás a mí. No todo, o sea, mis tíos y mi mamá aún recibirían algo, pero la parte grande que mis papás esperaban ahora era mía. Mi abuela dijo, le dimos este dinero a ustedes por adelantado durante años para que cuidaran de nuestra nieta, y ustedes la explotaron y abusaron de ella, así que ahora el dinero va directamente a ella cuando tenga 25 años. Mis papás explotaron. Mi papá empezó a gritarme, llamándome manipuladora, diciendo que yo había envenenado a mis abuelos en mi contra, que era una niña malcriada y desagradecida. Mi mamá me dijo que era una vergüenza, que después de todo lo que habían hecho por mí así les pagaba, y yo, la verdad, solo me senté ahí tomando todo, porque en mi cabeza estaba pensando, ¿qué hicieron por mí exactamente? ¿Cobrarme renta? ¿Obligarme a trabajar siendo menor? ¿Ignorarme toda mi vida mientras adoraban a Connor? Se fueron finalmente.
Pero antes de irse, mi mamá me lanzó una última puñalada. Me dijo, Connor te va a odiar cuando se entere de esto. Vas a perder a tu único hermano por tu egoísmo. En ese momento eso me dolió, no voy a mentir. Porque a pesar de todo, Connor y yo habíamos tenido algunos buenos momentos cuando éramos niños, antes de que el favoritismo fuera tan obvio. Las siguientes semanas fueron raras. Terminé mis finales. Logré sacar buenas calificaciones a pesar del estrés, y apliqué a varias universidades. Mis abuelos me ayudaron con todas las aplicaciones, me llevaron a visitar campus, estuvieron ahí en cada paso. Y cuando llegaron las cartas de aceptación, no podía creerlo. Me habían aceptado, en la mejor escuela de arte del estado. No solo eso, sino que había recibido una beca parcial. Mis abuelos me dijeron que ellos cubrirían el resto de la colegiatura, que no me preocupara por el dinero, que solo me enfocara en mi arte y en ser feliz. Lloré tanto ese día. Mis abuelos me abrazaron y me dijeron que siempre habían creído en mí, que siempre habían sabido que tenía talento y que merecía todas las oportunidades del mundo. Era la primera vez en mi vida que sentía que alguien de mi familia estaba genuinamente orgulloso de mí. Pero entonces Connor me llamó. No habíamos hablado desde que me había mudado con mis abuelos, como 3 meses en ese punto, y no me llamó para preguntarme cómo estaba o para disculparse por haberse quedado con mi cuarto. Me llamó para pedirme dinero. Dijo que estaba pasando por un momento difícil, que acababa de perder su trabajo, que necesitaba ayuda con la renta de su departamento, y esperaba que yo, su hermana menor que acababa de salir de la preparatoria, le diera dinero. Le pregunté si sabía lo que me habían hecho nuestros papás. Hubo silencio del otro lado. Le pregunté si sabía que me habían obligado a pagar renta desde los 14, que me habían corrido para darle mi cuarto, que me habían explotado durante años, mientras él vivía sin preocupaciones. Y Connor, la verdad, sonó genuinamente sorprendido. Dijo que no sabía todos los detalles, que sabía que yo trabajaba pero pensaba que era para tener mi propio dinero, no porque fuera obligatorio. Dijo que no sabía que me habían corrido, que nuestros papás le habían dicho que yo había decidido irme porque quería más independencia. Le conté todo, cada detalle de los últimos 4 años, y podía escucharlo procesando la información en tiempo real. Cuando terminé, él solo dijo, «Oh Dios, soy un idiota», y luego me contó su lado de la historia. Resulta que nuestros papás habían estado interfiriendo en su matrimonio mucho más de lo que yo había visto desde afuera. Le habían dicho a su esposa cosas horribles sobre él. Habían creado drama constantemente. Habían hecho todo lo posible para sabotear la relación. Y cuando el matrimonio se derrumbó, Connor finalmente empezó a ver el patrón de manipulación y control. Me dijo que lo sentía. Que sentía no haber prestado atención, no haber sido mejor hermano, no haber cuestionado el trato diferente que recibíamos. Y yo quería estar furiosa con él, la verdad, porque había sido cómplice durante años, al simplemente aceptar todo lo que nuestros papás le daban, sin preguntarse por qué yo no recibía lo mismo. Pero también podía escuchar en su voz que realmente estaba procesando todo esto por primera vez. Le dije que no iba a darle dinero, pero que si realmente quería hacer las cosas bien, necesitaba empezar por confrontar a nuestros papás. Le dije que necesitaba preguntarles directamente por qué me habían tratado así, por qué habían destruido su matrimonio, por qué eran así. Y para mi sorpresa, Connor dijo que lo haría. 2 semanas después, Connor llamó a nuestros papás y les pidió una reunión. Yo no estuve ahí, obviamente, pero él me contó todo después. Les preguntó por qué me habían obligado a pagar renta siendo menor, por qué me habían corrido de la casa, por qué siempre me habían tratado como si fuera menos que él. Y mis papás, en lugar de tomar responsabilidad, trataron de voltear la situación. Le dijeron que yo era problemática, que siempre había sido difícil, que ellos solo habían estado tratando de enseñarme lecciones importantes. Le dijeron que yo los había manipulado para quedarme con el dinero de la herencia que les pertenecía a ellos. Connor no les creyó. Les dijo que habían destruido su matrimonio con su intromisión, que habían destruido cualquier relación que él pudiera haber tenido conmigo, y que estaban tan obsesionados con controlar su vida que no podían ver el daño que causaban. Se levantó y se fue, y les dijo que no quería volver a verlos hasta que pudieran admitir lo que habían hecho y disculparse genuinamente. Mis papás perdieron la casa 3 meses después. No pudieron seguir pagando la hipoteca sin mi renta y con todos los gastos que todavía tenían. Tuvieron que venderla rápido y terminaron mudándose a un departamento pequeño en una zona de bajos ingresos. Y sé que suena mal, ¿me explico? Tipo, no debería alegrarme del sufrimiento de otras personas, pero no podía evitar sentir un poco de justicia poética en todo eso.
Habían comprado esa casa enorme para impresionar a los amigos de Connor. Se habían endeudado por años, y ahora lo habían perdido todo porque me habían explotado, y yo ya no estaba ahí para subsidiar su estilo de vida. Pero ellos no aprendieron nada. En lugar de reflexionar sobre sus acciones, decidieron que yo era la villana de la historia. Mi mamá hizo un post en Facebook, tipo, un rant súper largo sobre cómo su hija era una desagradecida que había abandonado a su familia, que había robado el dinero de su herencia y que ni siquiera era realmente su hija de todas formas. Ese último comentario me dejó helada. Ni siquiera era su hija. ¿Qué se suponía que significaba eso? Estaba insinuando que era adoptada, que no era su hija biológica. Nunca me habían dicho nada al respecto. El post se volvió viral en nuestra comunidad local, pero no de la forma que ella esperaba. La gente que me conocía de la escuela, de mi trabajo, vecinos que me habían visto crecer, todos empezaron a comentar defendiéndome. Contaron historias de cómo me habían visto trabajando desde los 14, cómo siempre había sido amable y trabajadora, cómo mis papás claramente favorecían a Connor. Algunos profesores comentaron diciendo que mis papás nunca habían aparecido a ningún evento escolar mío, pero siempre estaban en los partidos de Connor cuando él estaba en la escuela. Mis abuelos también comentaron, no con detalles específicos, pero básicamente diciendo que sabían la verdad y que mis papás deberían estar avergonzados. Mi mamá borró el post eventualmente, pero el daño ya estaba hecho. Todo el mundo en nuestro pueblo sabía ahora qué tipo de personas eran. Y yo, honestamente, no sentí satisfacción por eso. Solo me sentí vacía. Como, esta era mi mamá, la persona que se suponía que debía amarme incondicionalmente, y me había llamado ilegítima públicamente en Internet. Decidí investigar qué había querido decir con ese comentario de que no era realmente su hija. Hablé con mis abuelos y les pregunté directamente si había algo que no me hubieran contado. Mi abuela suspiró y me dijo que sí había algo, pero que no era lo que mi mamá estaba insinuando. Resulta que cuando mi mamá quedó embarazada de mí, había sido un accidente. Ella y mi papá no me querían. Habían considerado seriamente el aborto o la adopción. Mis abuelos los convencieron de que me tuvieran, con la promesa de que ellos ayudarían financiera y emocionalmente. Mis abuelos habían pagado por todo relacionado con mi crianza los primeros años. Habían sido prácticamente mis padres principales hasta que entré a la escuela. Y aquí viene la parte que me destruyó. Mis abuelos me contaron que cuando yo nací, habían establecido un fondo educativo para mí. Era un fondo considerable, como suficiente para pagar una universidad completa y más. Le habían dado control de ese fondo a mis papás cuando yo tenía 10 años, con la instrucción específica de que era solo para mi educación. Pero cuando mis abuelos preguntaron por ese dinero recientemente para ayudarme con la universidad, mis papás admitieron que lo habían gastado. Todo. Lo habían usado para la educación de Connor, para la boda que habían planeado para él, para la casa nueva. Habían tomado mi fondo educativo, y lo habían gastado en su hijo favorito. Mis abuelos estaban furiosos. Habían confiado en mis papás con ese dinero, y ellos lo habían robado básicamente. Por eso mis abuelos habían cambiado su testamento, porque se dieron cuenta de que darle dinero a mis papás era como tirarlo a la basura. Querían asegurarse de que yo recibiera algo directamente sin que ellos pudieran tocarlo. Todo empezó a tener sentido. Por eso mis papás habían insistido tanto en que yo pagara renta. Por eso necesitaban mi dinero tan desesperadamente. Habían gastado mi fondo educativo y ahora estaban tratando de reemplazar ese dinero usando mis propios ingresos. Era enfermo, ¿me explico? Literal me habían robado mi futuro 2 veces, primero con el fondo y luego obligándome a trabajar. Connor se enteró de todo esto también, y finalmente tuvo una confrontación real con nuestros papás. Les gritó, les dijo que eran monstruos, que habían arruinado todo. Y por primera vez en su vida, Connor puso límites reales. Les dijo que no quería su dinero, no quería su ayuda, no quería nada de ellos hasta que pudieran admitir lo que habían hecho y disculparse genuinamente conmigo y con él. Nuestros papás, por supuesto, se negaron. Dijeron que no habían hecho nada malo, que habían sido excelentes padres, que nosotros éramos los ingratos. Han pasado algunos meses desde todo eso. Connor y yo estamos reconstruyendo nuestra relación lentamente. No es fácil, la verdad, porque hay mucho resentimiento de mi parte que necesito trabajar, pero él está en terapia ahora, está procesando todo, y está genuinamente tratando de ser mejor persona. Me contó hace poco que su ex esposa está embarazada, no de él obviamente, sino de su nueva pareja, y que él está feliz por ella. También me dijo que ha estado saliendo con alguien nuevo, y que esta vez está poniendo límites desde el principio, sin dejar que nadie interfiera en su relación. Yo empecé la universidad hace 2 meses. Es increíble.
Mi trabajo está siendo reconocido. Mis profesores me dicen que tengo talento real, y por primera vez en mi vida siento que estoy en el lugar correcto. Vivo con mis abuelos todavía, voy y vengo del campus. Ellos están tan orgullosos de mí. Vienen a todas mis exhibiciones de arte. Les cuento sobre mis clases. Ceno con ellos todas las noches. Mis papás intentaron contactarme una vez más hace como un mes. Enviaron una carta diciendo que extrañaban a su hija, que querían arreglar las cosas, pero que yo necesitaba disculparme primero por todo el drama que había causado, por abandonarlos cuando más me necesitaban, por robar su herencia, por alejar a Connor de ellos. No respondí. Connor tampoco respondió cuando ellos le mandaron una carta similar. La verdad es que no sé si algún día podré perdonarlos. Irectanden, la gente dice que la familia es importante, que siempre debes dar segundas oportunidades, pero no sé si ellos merecen eso. Me robaron mi infancia, mi confianza, mi dinero. Me hicieron sentir como basura durante años. Y ni siquiera pueden admitir que hicieron algo malo. Connor me preguntó la semana pasada si creía que nuestros papás cambiarían algún día. Le dije honestamente que no lo sabía, pero que no iba a esperar para averiguarlo. Tengo mi propia vida ahora. Tengo a mis abuelos que me aman realmente. Tengo mi arte, tengo mi futuro. Y si mis papás nunca pueden ser parte de eso porque se niegan a tomar responsabilidad, entonces así será. He estado trabajando en una colección de pinturas para mi clase avanzada. Son pinturas sobre familia, pero no la familia tradicional. Son sobre la familia que eliges, la familia que te salva cuando la que te tocó por sangre te falla. Hay una pintura de la casita de perro que mis abuelos me regalaron cuando tenía 5 años. Otra de la mesa del comedor de mis abuelos donde cenamos juntos. Otra de mis manos sosteniendo un pincel con las manos de mi abuela guiándome. Mi profesora dice que es el trabajo más emotivo y personal que ha visto en años. Planeo dedicarle esa colección a mis abuelos cuando la termine. Ellos me salvaron. Literal. Sin ellos no sé dónde estaría ahora. Probablemente trabajando 3 empleos, tratando de sobrevivir, sin educación, sin esperanza. Pero gracias a ellos tengo todo eso, y más. Connor vino a verme la semana pasada y vio las pinturas. Se quedó parado frente a la de la casita de perro por mucho tiempo. Luego me dijo, nunca supe lo importante que era esa casita para ti. Nunca presté atención. Y yo le dije, ahora lo sabes. Y eso es lo que importa. Creo que él y yo vamos a estar bien eventualmente. No va a ser la relación típica de hermanos. Probablemente siempre habrá algo de tensión, pero estamos intentando. En cuanto a mis papás, no sé qué decir. Parte de mí todavía desea que algún día toquen la puerta de mis abuelos y digan, lo siento, lo arruinamos todo, queremos arreglarlo, pero la parte realista de mí sabe que probablemente nunca va a pasar, y estoy aprendiendo a estar en paz con eso. No los necesito para ser feliz, no los necesito para tener éxito, no los necesito para nada. Tengo 18 años, estoy en la mejor escuela de arte del estado, tengo abuelos que me aman más de lo que creí posible, y tengo un hermano que finalmente está tratando de hacer las cosas bien. Mi primer año de universidad apenas está comenzando, y por primera vez en mi vida puedo decir honestamente que estoy emocionada por el futuro. No sé qué va a pasar, pero sé que voy a estar bien. Y supongo que eso es suficiente por ahora.